Vamos a estudiar la palabra de Dios hoy. Dios siempre tiene planes. Yo tenía varios tiempos de que no predicaba por aquí. Yo puedo aparecer en el rol, pero a veces no predico, porque Dios tiene a otra persona. Y esta semana yo no creí terminar aquí, pero Dios sabía que tenía que estar aquí. La idea era que predicara en la central de Turrialba, pero al final Dios me eligió para este lugar y Dios es bueno. Y si nos tiene aquí es porque quiere que aprendamos algo hoy. Y hoy les traigo algo muy interesante. Primeramente es palabra de Dios, pero que a veces no tomamos en cuenta o no conversamos con las personas que están a nuestro alrededor. Oremos. Señor, te damos gracias porque nos traes este sábado a tu santo templo. Sabemos que el sábado es una delicia para cada uno de nosotros. Haz que lo valoremos de esa manera. Te agradecemos por toda la semana que nos diste, pero ahora déjanos concentrarnos en este momento, en tu palabra. Deja que tu Santo Espíritu nos ilumine, que sean tus palabras las que salgan de mi boca. Danos humildad y sencillez para estudiar tu palabra. Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Se acuerdan de la lectura bíblica? Ok. Primera de Juan 3, 1 y 2. ¿De qué creen que vamos a hablar? Ok. Podríamos hablar de eso, pero no es del amor. Todo lleva al amor de Dios, pero no es específicamente del amor. ¿De qué creen que vamos a hablar? ¿Se acuerdan que hace algún tiempo les prediqué sobre Pedro? ¿Sí se acuerdan de Pedro? Que habíamos hablado de Pedro la última vez y hacemos el contraste con Juan, y yo les dije, la próxima vamos a hablar de Juan, pero esta vez que vamos a hablar de Juan lo vamos a hablar en un contexto distinto. Resulta que el domingo pasado, este domingo que pasó de esta semana, el primer día de esta semana, llegó un muchacho a cortarse el pelón de mama y se sentó al frente mío. Entonces me dice, mami, él quiere recibir estudios bíblicos. Y entonces yo le dije, qué bien, qué gusto, me parece muy bien. Y entonces empezamos a conversar y salió el tema del bautismo. Él me decía que él creía que su bautizo no había sido aprobado por Dios por la condición en la que estaban sucediendo las cosas. Y se me vino un tema a la mente, y fue el tema con el que inició Martín Lutero. ¿Cuál fue? Justificación por la fe. Pero hoy no vamos a hablar de justificación por la fe, porque ¿recuerdan por qué es que Martín Lutero habló de justificación por la fe? Porque la salvación no es por obra. ¿Por qué era que Martín Lutero habló de justificación por la fe? Estaban vendiendo la gracia de Dios. Ok, estaban vendiendo la gracia de Jesús, pero ¿hasta dónde alcanza la gracia de Jesús? La gracia de Dios. ¿Ah? Ok, vamos a iniciar porque este es un tema de estudios bíblicos. Todos lo debemos de saber. Es más, siento que este es el primer tema que debería de saber una persona que usted le está dando estudios bíblicos. Justificación. Justificación por la fe, ¿en cuánto tiempo se da? ¿En cuánto tiempo puede ocurrir la justificación por la fe? ¿Ah? ¿En cuánto tiempo? En un segundo. La justificación suya puede ser en un segundo. ¿Por qué la justificación es diferente a la santificación? ¿Estamos?
Entonces, cuando yo le pido perdón a Dios, en ese momento yo creo que yo soy perdonado. En ese momento estoy siendo justificado. En eso consiste la justificación. La justificación puede ser en un segundo. La justificación se da inmediatamente cuando yo pido y me arrepiento de corazón. Y eso puede ser en un segundo. Ahora, ¿eso me basta para ser salvo? ¿Sí, don Rigo? Creo que sí, si lo hace de corazón y se arrepiente de errores que tuvo, porque el enemigo provocó la ira. Entonces pecaron la ira entonces, al hacerlo legalmente, que no tenga nada de marcha, no lo ponga, seguro. Ok, yo puedo haberle pedido perdón a Dios y me puedo haber bautizado y pude haber sido justificado en el momento que yo le pedí perdón a Dios. Eso no me asegura mi salvación, a menos que muera en el instante que yo pedí el perdón, como dice el hermano Manuelito. Y entonces empieza un proceso, y es el proceso que les quiero hablar hoy. Y es el proceso con el que yo hablaba con el muchacho. Le decía, nosotros somos justificados en el momento que nos arrepentimos de corazón. Pero luego viene un proceso de santificación. Y me decía él, ahora entiendo. Me decía, porque yo estaba yendo a la iglesia, estoy yendo a la iglesia, estoy yendo a todo, pero un día de estos, el chiquito le dijo unos meses atrás, el hijo le dijo a la profesora que lo que quería él en la casa era amor. Y le dijo a la maestra, maestra, lo que yo quiero en mi casa es amor. Entonces la maestra llamó a los papás y les dijo eso. Entonces dice, yo me siento avergonzado. Y yo le dije, es que la santificación empieza por usted, que es la cabeza del hogar, y después la santificación se pasa a su familia. Y él me decía, ahora entiendo que necesito santificarme todos los días, pero el mundo cristiano se ha ido a un solo paso. ¿Y a cuál es? Una vez justo, siempre justo. Siempre justo. Justificación por la fe. Se quedaron en lo que llama Martín Lutero. ¿Es cierta la justificación por la fe? Sí, es cierta la justificación por la fe, pero no basta en el proceso de la salvación. Se necesita una vida de... Y vamos a ver la vida de Juan ahora sí. ¿Ustedes creen que Juan, cuando se encontró con Jesús, se arrepintió de sus pecados? Cuando fue bautizado, sí, claro que sí, se arrepintió. Ahora, ¿la vida de Juan cambió inmediatamente cuando se arrepintió? ¿Qué tuvo que pasar en Juan? Ok, un proceso. ¿Cómo era Juan? Preguntas fáciles. Preguntas de juego bíblico. Era explosivo, dice Cubides. ¿Qué más? ¿Ah? Vengativo, dice Cubides. ¿Qué más? Eras uno de los hijos del trueno. ¿Qué más? ¿Cómo era Juan? Un carácter muy fuerte. ¿Qué más? ¿Cómo era? Peleonero. ¿Qué más? No aguantaban nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo era? ¿Cómo era Juan? ¿Se les parece a las características de alguien más? ¿Y a las de qué más de los discípulos? ¿Ah? ¿Se parecía mucho a su hermano
pero se parecía más ¿a quién? A Pedro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Juan? ¿Por qué es que Juan termina diferente a Pedro? ¿Y por qué es que Juan es el último discípulo que muere? Les voy a leer un pasaje aquí. Por su paciencia. ¿Es por eso? Tal vez, vamos a ver. Porque resulta que Juan era de la siguiente manera. Juan no poseía la naturaleza de la belleza del carácter que reveló en su posterior experiencia. Tenía defectos graves. No solamente era orgulloso. ¿Cuántos somos orgullosos? Era orgulloso, era pretencioso, ambicioso de honor, impetuoso y se resistía a la justicia. Así era. Y era bautizado. Y ya le había pedido perdón a Jesús. Y ya había sido justificado por fe. Pero seguía siendo como orgulloso, impetuoso, se resistía a la justicia y le costaba buscar a Jesús. A ver, ¿cuántos ejemplos hay en la Biblia de esto? Uno lo mencioné en la mañana. ¿Cuál era? Cuando una mujer estaba sacando espíritus de demonio, cuando un hombre estaba sacando espíritus de demonio, ¿y qué? Y entonces Santiago, ¿y quién? Y Juan lo ven, y supuestamente esta persona sacaba en el nombre de Jesús. ¿Se acuerdan dónde está eso? En Marcos 9:39. Y vean lo que dice. Vean lo que dice. En esta oportunidad, durante sus principios de trabajo evangelístico, Santiago y Juan encontraron a uno que, si bien no se reconocía como seguidor de Cristo, echaba demonios en su nombre. Los discípulos prohibieron al hombre hacer tal cosa, creyendo que procedían correctamente. Pero cuando presentaron el asunto delante de Cristo, Él los reprochó diciendo, en Marcos 9:39 dice, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante el concepto distinto que tenía Jesús al que tenían los discípulos y al que tenemos nosotros. Es un concepto muy distinto. ¿Cuál es otra experiencia? ¿Recuerda quién eran los dos que querían estar al lado de Jesús cuando estuviera el reino? Uno de ellos, ¿quién era? Juan. ¿Por qué? Porque era orgulloso y pretencioso. Él quería ser más que los otros discípulos, que lo prefirieran a él. Era orgulloso y pretencioso. ¿Igual a quién? A Pedro, como lo habíamos estudiado la última vez. Igual, ¿qué quería Pedro? Ser el primero. Cuando alguien saltaba a decir algo y que había que hacer algo, era el primero. Pero no era por qué. Por amor. ¿Era por qué? Porque quería ser el primero en el reino. ¿Y cuál era el reino que esperaba Juan y Pedro? Un reino lleno de riquezas. ¿Y dónde? En la tierra, donde los atendieran, donde les llevaran todo, donde no hubiera que servir. Y no habían entendido que la vida de un verdadero cristiano es servir. Y cuando ellos veían a Jesús lavando los pies, como decía Maino, cuando veían a Jesús sirviendo, no entendían qué tipo de reino se referían, porque ellos esperaban un trono,
No a un Jesús que a su derecha tuviera un ladrón y a su izquierda otro ladrón. ¿Recuerdan? Bueno, ¿nosotros qué somos? Y vamos al libro de Juan, porque resulta que Juan es el que refleja y entiende mejor el amor de Cristo. En su libro y en la carta de Juan, ¿dónde se habla mejor del amor? ¿Quién habla mejor del amor de Cristo? Juan. ¿Por qué? Porque lo entendió. Entendió en su vida propia que era experimentar el amor de Cristo. Y vamos a ver. Juan, capítulo 1, versículos muy fáciles, todos lo sabemos. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo era Jesús? Era la luz de los hombres. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ah? ¿Quiénes somos nosotros? Somos la luz del mundo. Si permitimos que Él viva en nosotros, pero no se supone que si nosotros somos hijos de Dios, nosotros deberíamos ser la luz del mundo. Somos sus embajadores. ¿Qué debemos de llevar? ¿Qué debemos de llevar? ¿Qué era lo que llevaba Satanás en el cielo? A ver, la luz. ¿Por qué? Porque él estaba en la presencia de Dios y luego ¿qué iba a hacer? A darle la luz a los demás ángeles. Pero su corazón se enorgulleció. ¿Y qué pasó? Se desvió por su camino. ¿Le pasó eso a algunos de la Biblia? A muchos de la Biblia les pasó eso. Creyeron que era su poder el que hacía los milagros, que por su poder podían hacer las cosas. Y entonces Jesús les estaba instruyendo a sus discípulos y les estaba enseñando que nada de lo que se hace en este mundo es por su poder. Ahora, vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y vamos a terminar temprano. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice? Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos en toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. ¿En dónde es que nos tenemos que santificar? En el temor de Dios. ¿Ustedes creen que le fue fácil a Juan? No. Tuvo que primero entender el qué, el temor a Dios. Y tuvo que llevarse varios chascos, tuvo que llevarse varias caídas para entender que para santificarnos debemos temer a Dios. Debemos temer a Dios. Y nos vamos nuevamente a Juan, porque Juan nos dice, para que nosotros seamos santificados, en el capítulo 17 de Juan, capítulo 17, versículo 21 y 23,
Para que nosotros seamos santificados, tiene que haber una cosa. Juan capítulo 17, versículos 21 y 23. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado, como también a mí me has amado. ¿Saben? Esto es difícil. ¿Cuántos de aquí consideramos que conocemos a Jesús? Hay algo muy interesante en la lectura bíblica. En la lectura bíblica que leímos al principio. Y hasta que estaba leyendo la lectura bíblica, cuando Darling la leyó, se me vino a la mente. Me iluminó. Y es algo muy interesante. Y vamos a la lectura bíblica para que lo noten y lo vean. Primera de Juan. Vamos a usar mucho la Biblia en estos minutos. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿De qué está hablando aquí Juan? Del amor, de ser llamados como. Mira cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Temía Juan a Dios? ¿Sabía Juan que era un honor que Dios nos llamara hijos? Era un honor, porque nosotros no merecemos nada. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y esto fue lo que se me iluminó ahora. ¿Nos conoce el mundo a nosotros? ¿Nos conoce el mundo a nosotros? Esa es la pregunta. ¿Nos conoce el mundo a nosotros? ¿Saben ustedes? Ante los ojos del mundo nosotros deberíamos de ser misteriosos. No nos deberían de entender. El mundo no debería de entendernos. ¿Y saben? Se los digo porque nosotros lo vivimos en carne propia. Y cuando nosotros reflejamos algo distinto, el mundo nos lo dice. ¿No les ha pasado? Un día se contaron una historia. Voy a contar una y la otra la dejo para el final. Algo muy sencillo, pero que nosotros habitualmente lo dejamos de lado, porque andamos muy apresurados, porque resulta que nos parecemos un poquillo al mundo a veces. A veces nos parecemos un poquillo al mundo. Y entonces el mundo nos empieza a conocer. Un día iba caminando por no sé cuál avenida es esa, pero estaba en el centro de San José. Iba a cruzar un semáforo. Pero antes de eso yo venía rápido. Eran como las 5 de la tarde. Yo venía en carrera diciendo: tengo que correr porque el bus me va a dejar. Y entre más rápido llegue, no me como la presa. Entre más rápido agarre el bus, no me como la presa. Iba corriendo por el centro de San José. Cuando de pronto yo paso desapercibido y llego al semáforo. Y entonces mi subconsciente me dice: ¿usted vio al cieguito? Yo volví a ver para atrás y estaba esperando el semáforo y ya se iba a poner en verde, en rojo, para cruzar. Y estaba un cieguito que parecía que iba a cruzar. Y entonces me detuve un segundo y dije:
¿Por qué no le ayudé? Y me devolví. Y le digo, Señor, ¿necesita que le ayude? Y me dice, uy, sí, hace rato estoy aquí esperando a ver si alguien me ayuda. Y entonces ya lo crucé de la calle y me dice, aquí estoy bien, ya aquí yo me ubico, no se preocupe, solo necesitaba cruzar. Y entonces me devolví y ya me fui. Pero son cosas de un segundo que nosotros constantemente hacemos a un lado. ¿Por qué? Porque nos precisa a nosotros, nos precisa lo de nosotros, nos precisan mis beneficios, me precisa yo llegar temprano, y no tenemos a veces la mente abierta a lo que Dios quiere utilizarnos. Es una cosa tan simple y sencilla, y les aseguro que no es porque yo sea bueno, porque me imagino que más veces lo he ignorado que las que lo he hecho. Porque nosotros andamos más pendientes de nuestras cosas que de las cosas que necesitan las demás personas. Y de ese es el proceso de santificación que hablaba Juan, y que habla Juan, y que se ejecutó en la vida de Juan. ¿Por qué es que Juan se queda en las últimas horas de la vida de Jesús? ¿Por qué es que no le importa la cárcel? ¿Por qué es que no le importa el juicio? ¿Por qué es que Jesús al final antes de su muerte es el único que dice que se parece a Él? ¿Qué fue lo que vio Juan que no vieron los otros? ¿O qué fue lo que permitió Juan que no permitieron los otros? Y que necesitaron ver a Jesús morir y sufrir para entender el amor de Jesús. Sigamos en Juan. Juan en el capítulo 14, en el libro de Juan, volvámonos a Juan otra vez. En el capítulo 14, él sabía dónde estaba puesta su esperanza, y él sabía dónde estaba puesta su fe, y qué era lo que le daba valor a él. Y él lo entendió. Juan 1 al 4, San Juan 14, 1 al 4 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. ¿Sabía el camino Juan? ¿Sabía dónde iba Jesús Juan? ¿Sabía Juan que Jesús tenía un plan? Y que ese plan no era de este mundo. Por eso es que Juan no temía, porque entendía que el reino de Dios no era de este mundo, y entendía que iba a tener mejor recompensa en el cielo que 1000 veces aquí. Juan entendía que Jesús le estaba preparando mansiones. Juan entendía que Jesús estaba preparando todo un festín para él, y que por más que se quedara y lo encarcelaran, nada iba a importar, porque si lo mataban era ¿qué? Era ganancia. Y lo entendió también que Juan muere viejito. ¿En dónde? En la isla de Patmos. Y no solo eso, se le da el privilegio de escribir las últimas palabras de la palabra de Dios. Porque nadie había entendido tanto el amor como él. Nadie había entendido tanto el corazón de Jesús como él. Pero ustedes creen que es porque Juan tenía algo diferente en su corazón. El corazón de Juan era distinto. Sus venas eran más grandes y palpitaba más fuerte, o su mente era más grande y tenía más cerebro que nosotros, y entonces podía entender mejor.
¿Qué fue lo que hizo Juan? Lo que nos invita a hacer, dice Manuelito Jesús, contemplarlo, ¿es cierto? Antes de leerles esto, voy a leerles 2 versículos. El primero, cómo entendía Juan que era el testimonio que nosotros debemos dar y de dónde proviene. Y después el proceso de la santificación. El primer versículo está ahí en Juan 15, ahí cerquita, versículos 26 y 27. Empero, cuando viniere el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. ¿Por qué era que no temía Juan, según este versículo? ¿Por qué era? ¿Creía Juan que se iba a quedar solo? No. ¿Quién iba a venir? Un consolador. El mismo consolador que tuvo Juan es el que tenemos nosotros ahora. ¿Qué diferencia hay ahí? Ninguna. La diferencia está en cuánto queramos que nosotros que actúe ese consolador en nuestra vida y cuánto no queramos que actúe. Pero el consolador está ahí y está desde el principio porque nosotros damos testimonio de Jesús por la fuerza que nos da ese consolador. Ese consolador nos da fuerza para que nosotros podamos dar testimonio de Jesús. ¿Es así? Ok. Vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo general no me gusta dar tantas citas bíblicas, pero hoy tocó. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe de la verdad. ¿Para qué nos eligió Dios a nosotros? Desde el principio. ¿Para la santificación de qué? Del Espíritu. ¿Es necesaria la santificación del Espíritu? Junto con la fe. En la verdad. Mis hermanos, debemos santificarnos en la verdad que es Jesús. Debemos santificarnos todos los días. Y mi espíritu va a reflejar eso. Y como les decía en la lectura bíblica, el mundo no nos va a conocer, no nos va a entender y vamos a ser misteriosos. Va a haber un grado de misterio en nosotros, porque es imposible entender el Espíritu de Dios si no tenemos el discernimiento del Espíritu de Dios. ¿Por qué los demás no entendían a Juan, pero Jesús sí entendía a Juan? Los otros 11 corrieron y dijeron: Juan es un tonto, que se quede él solo ahí. A nosotros no nos agarra. Porque no entendían a Juan. Porque el que no tiene el Espíritu de Dios
no puede entender a otro que tenga el Espíritu de Dios. ¿Nos entiende el mundo a nosotros? Tengamos cuidado, porque si nos entiende, algo hay mal en nosotros. Si el mundo entiende cómo soy yo, entonces hay algo mal en mí. Dice, el proceso de santificación. Perdón, vean lo que dice aquí. Se llama Hechos de los Apóstoles, el libro, página 435. Jesús ama a aquellos que representan al Padre. Y Juan pudo hablar del amor del Padre como no lo pudo hacer ningún otro de los discípulos. Reveló a sus semejantes lo que sentía en propia alma, representando en su carácter los atributos de la belleza de la santidad. ¿No es que era Juan orgulloso? ¿No es que era Juan prepotente, en busca de honor? ¿No es que quería todo lo malo? ¿No es que huía a la justicia? Pero ahora dice que aquel que era el peor se convierte en el que entiende mejor el amor. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿Puede cambiar Dios nuestra vida? Podemos ser lo peor, pretenciosos, orgullosos, mentirosos, buscar lo peor, y aún así Dios puede transformar mi vida. ¿Pero qué fue lo que hizo Juan? La gloria del Señor se expresaba en su semblante, la belleza y la santidad que le habían transformado brillaba en su rostro con resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y amor contemplaba la salvación, hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo. ¿Cuál era el único deseo de Juan? Parecerse a Jesús y ser compañero de Jesús. Se convirtió en su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su maestro. Mirad, dijo, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Por qué es que el carácter de Juan se parecía como casi el de ninguno a Jesús? Porque lo había visto en parte como era Él. Y aún Juan no se consideraba que Él era perfecto. ¿Qué decía? Aún no se ha manifestado todo lo que tengo que ser, porque yo sé que cuando Cristo venga en el cielo, entonces se verá verdaderamente lo que yo soy. ¿Por qué? Porque lo voy a ver como Él es. Que Dios nos ayude a entender que nosotros somos la luz de este mundo, que Él nos unió con su sangre, que nos llamó hijos de Dios, que nos curó y que nos limpió de la injusticia de este mundo y del pecado, pero que necesitamos un proceso de santificación en nuestras vidas. Hermano, quiere decir que el Padre en su entendimiento, Él también abrió la puerta de tu corazón, que se pudiera alejado de Exactamente. Él abrió su puerta después de ser bautizado.
Juan abre la puerta y se da cuenta que tenía que cambiar cosas en él y que no podía seguir igual, porque la santificación debía de ser una realidad en su vida. Debía reflejar el nombre de Cristo y lo debía reflejar bien. Entiende el amor de Dios y nos lo muestra a nosotros mediante sus cartas y mediante Dios, lo que Dios nos reflejó, lo que Dios nos dejó escritos. Les invito a que estudiemos los testimonios que Dios deja en su palabra, que estudiemos los testimonios de las personas que Dios deja en su palabra, porque son para entendimiento y para crecimiento de nosotros. Pero hay algo mucho más importante. Yo tengo que experimentar en mi vida ese amor que habla Juan de Cristo. Si no, de nada vale. Y cada uno de nosotros tiene un trabajo único que Dios le tiene. Un trabajo único que Dios tiene para él. Y ya se acuerdan que yo les dije que le iba a contar una última historia. Se las voy a contar. Yo creo que me quedan como 5 minutos, en ese tiempo se las cuento. Resulta que hace como... Bueno, no recuerdo el tiempo. Hace más o menos más de un año. Hace más de un año Dios me permitió llegar a un lugar en el que uno a veces no cree que va a estar. Y era un Cantado Alegres. No recuerdo por qué llegué ahí y no recuerdo por qué estaba ahí. Vamos a cantar al Parque Central y mientras unos cantan, otros oran con las personas, otros les van a repartir material y otros hacen otras cosas. Pero yo dije ese día, no, yo me voy a quedar cantando hoy. No tengo muchas ganas de hablar. Entonces me quedo cantando. Y de verdad me quedé cantando. Andaban otras personas orando con los que estaban alrededor. Mientras yo estoy cantando, llega un borrachito. Y entonces se puso medio malcriado. Así como son, ¿verdad? Porque no le hacían caso, porque quería algo. Y entonces se tira al suelo y se queda ahí y empieza a llorar. Entonces todo el mundo sigue cantando, porque nosotros decimos, los borrachos no entienden nada. Y porque creemos que tal vez jode mucho, no entiende nada y lo que quiere es molestar. Entonces seguimos cantando y él sigue ahí tirado. Y entonces hay una voz que me dice, y él no, algo en un himno, y la voz que me dice, él no merece el perdón. Y entonces me acerqué a él, me arrodillé donde él estaba, todos los demás siguieron cantando y le dije, ¿qué le pasa? Y me dice, tengo hambre. Y entonces le digo yo, ¿hambre de qué? Hambre de comida. Y entonces le pregunto a ellos, porque ellos andaban algo de comer para repartir a los indigentes. Y entonces me dicen, ahí andamos sándwich. Y entonces le digo, ahí andamos sándwich. Y me dice, es que yo quiero comida. Yo quiero comida. Y entonces le digo, vamos a comer. No sé cuánta plata andaba. Y eso no es lo importante. Y yo, vamos a comer. Y nos fuimos para un chino. El chino no lo quería dejar entrar. Pero le digo yo, vamos conmigo. Y ya se metió a pedir. Y me decía, yo quiero esa ensalada, quiero más. Decía, dale más. Y quiero chile, me decía. Entonces le dimos chile, y comida, y fresco.
Y entonces le digo yo, ¿usted se quiere quedar comiendo aquí? Y me dice, ¿y usted qué va a hacer? Y digo, yo tengo que ir a cantar. Y me dice, no, yo voy con usted. Entonces agarramos la comida y nos la llevamos. Cuando íbamos de camino, él olía feo en realidad, porque eso no le quita a uno las cosas, pero él me abrazó y me dice, ¿usted es un ángel de Dios? Y yo le dije, no. Y yo, simplemente Dios me mandó aquí. Y nos fuimos caminando y llegamos al lugar. Entonces yo seguí cantando. Cuando me iba a ir, yo le dije que si quiere orar conmigo. Y me dijo que sí. Pero antes de irme, y lo último que me dijo él fue lo siguiente. Me dice, ¿por qué ellos me tienen asco? Dice, ¿por qué solo usted vino y por qué ellos me tienen asco? Y entonces es un momento donde usted no puede hablar mal de nadie. Y es el momento en el que usted tiene que entender que aunque un hermano no haya hecho un trabajo en un lugar, es porque Dios lo tenía destinado a usted para hacer ese trabajo. Entonces yo le dije a él, no es que ellos le tengan asco, no es que ellos no quisieran hablar con usted, es que Dios me tenía precisamente a mí establecido para que hoy yo le compartiera a usted a Jesús. No le tocaba a otro, me tocaba a mí. Porque a todos nos toca a alguien. No puede decir, a mí no me toca a nadie porque yo no sé hablar. A mí no me toca a nadie porque yo no sé predicar. Le aseguro que a él yo no le tuve que decir nada profundo de la Biblia. Simplemente la gente tiene que entender que somos distintos, que somos diferentes, y que no nos puedan entender, pero hay mucho trabajo de ese allá afuera, hay mucho trabajo que Dios tiene con nosotros. Les digo, todos los discípulos tenían un trabajo en el plan de Dios, todos los discípulos fueron importantes, pero porque se ocultaron en lo que había hecho Jesús. Ocultémonos nosotros en lo que hizo Jesús y entonces el mundo va a entender que hay un Jesús que nos ama, que nos espera y que quiere que todos los días nos consagremos a Él y que gocemos de esa santificación cada día. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a seguir adelante.